Muy bien, vamos a estar esta mañana en San Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, y vamos a continuar a partir del verso 31 y hasta el 36. Son los versículos que vamos a estar leyendo en esta mañana. Dice el versículo 31: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les respondió: de cierto te digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Y vamos a dejarlo hasta allí. Ahora, cuando hablamos de libertad, yo creo que todas las personas, todos los hombres a través de la historia, hemos defendido la libertad como algo precioso. De hecho, este mes, en noviembre, celebramos aniversario de la Revolución Mexicana, que fue lucha por ciertas libertades, garantías civiles. Y curiosamente ocurrió más o menos 100 años después de otra lucha por la libertad como nación, en el caso de la independencia. Y cuando hablamos de libertad, hablamos de algo que la gente valora, que la gente atesora: poder decidir, poder escoger. Normalmente esa es la lucha. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar no solamente de libertad, sino vamos a ver esa liga que tiene con la verdad. Y la verdad también es algo importante. La verdad en todos los sentidos es importante el día de hoy. Pero cuando hablamos de los asuntos espirituales, la verdad lo es todo. Estar cierto de por qué creemos lo que creemos, saber quién es a ciencia cierta el Dios al que servimos, es importante. Y Jesús en estos versículos va a tocar ese punto específicamente. Ahora, si recordamos la semana pasada, habíamos hablado que Jesús está discutiendo algunos asuntos con judíos en un área del templo. Estaba en el salón del tesoro, en el lugar donde se hacían las ofrendas. Y vimos la semana pasada cómo Jesús hizo una advertencia y hace una invitación. Jesús les dice en el verso, si recuerdas, en el verso 21, otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y Jesús les estaba diciendo: voy a partir de este mundo, me voy a ir de esta tierra, no me van a encontrar más. Dice, ustedes van a seguir buscando al Mesías, porque no se han dado cuenta que soy yo, es lo que Jesús le estaba diciendo. Van a seguir buscando, pero a donde yo voy no van a poder venir. Ahora, Jesús insiste y en el verso 24 les dice: por eso les dije que van a morir en sus pecados, porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Y veíamos en la semana pasada cómo es importante que entendamos quién es Jesús. Siempre que tú leas en los evangelios que hay discusiones con Jesús, van a estar discutiendo acerca de la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús verdaderamente? Y en el verso 30 dice que cuando Jesús habló estas cosas, dice el verso 30, muchos creyeron en él. Ahora, a través de los evangelios nos vamos a dar cuenta de que esto es algo común, es decir, gente que está de acuerdo con lo que Jesús habla. Y a lo mejor a ti te ha pasado, a lo mejor tú has escuchado acerca de Jesús, has leído acerca de Jesús y estás de acuerdo con las cosas que dice Jesús. Y en este pasaje, en el verso 31, Jesús les habla a estas personas que habían creído. Dice el verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y lo primero que tenemos que ver en este verso, en este pasaje, es que Jesús está afirmando implícitamente
que hay forma de que tú creas sin ser un verdadero discípulo. Hay de alguna manera una fe que no es verdadera. Hay algunas personas que pueden creer en Jesús hasta cierto nivel, que pueden creer en Jesús hasta por cierta cantidad de tiempo, pero no permanecer. Y Jesús quiere dejar eso bien en claro y les advierte y les clarifica y les dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Ahora, no es la primera vez que Jesús decía eso. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 2 de Juan, Jesús se lo dice de otros creyentes, de otras personas que habían creído viendo milagros. En el capítulo 2, en el verso 23, dice: estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Ahora, si lo dejamos allí, tú hubieras pensado, o pudiéramos pensar, que es gente que recibió a Jesús, que lo siguió para siempre porque vieron las señales. Jesús estaba haciendo milagros, la gente lo veía, Jesús estaba enseñando cosas que la gente no sabía, no conocía, y estaban asombrados muchos de ellos. Pero dice que estas personas creyeron, y sin embargo, si tú lees el verso 24, dice que Jesús mismo no confiaba en ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Es decir, a pesar de que estas personas que habían visto algún milagro dijeron creer en Jesús, dice que Jesús no confiaba en ellos, porque Jesús veía el corazón, Jesús sabía lo que pensaban y lo que había dentro de ellos. Y ese es el punto. El día de hoy, muchas personas, la gran mayoría de las personas dice que creen en Jesús. En nuestro país es un país muy religioso y la mayoría va a decir que cree en Jesús. Pero Jesús dice que no confiaba en ellos porque él podía ver el corazón. Y porque hay alguna fe que no es genuina. Hay una fe que puede ser temporal. Y en este caso, por ejemplo, de los milagros, muchas personas pueden creer en Jesús porque están en una necesidad de un milagro. Último recurso. Normalmente no creo en Jesús, pero ahorita no me queda de otra. Entonces voy a creer que Él me puede hacer el milagro. Y muchas veces sucede que Dios en su amor y en su misericordia hace el milagro. ¿Y sabes qué sucede con esas personas? Jesús no las vuelve a ver. Se hacen humo, se van. Simplemente recibieron un milagro, dijeron gracias, qué bueno eres Dios, ahí nos vemos hasta el próximo milagro, ¿no? Quizá. Mucha gente hoy en día puede pasar por una situación así. Gente que tiene una fe que no es permanente, una fe que es temporal, una fe pasajera, una fe que no es genuina. Ahora, no es el único caso. Si vas ahí mismo en Juan, el capítulo 6, Jesús tiene otra discusión con gente que había visto también que Él hacía milagros. Es más, habían comido de un milagro. Jesús multiplica los panes y los peces, hay una gran multitud de gente, la gente come hasta saciarse, llenan 12 canastas de sobras, y dice que la gente va tras Jesús porque querían seguir comiendo de gorra. Dice que querían seguir comiendo pan de balde, dijo Jesús. De gorra es nuestro equivalente. Pero estas personas van allá, Jesús sabe bien cuál es su intención. Jesús les dice, ustedes me siguen porque quieren comer pan de gorra, pero necesitan comer el pan que verdaderamente alimenta, el pan que bajó del cielo. Y Jesús comienza a hablar acerca de sí mismo, y la gente, al escuchar lo que Jesús les dice, no pueden soportar su palabra. Jesús les dice en el verso 60, capítulo 6, al oírlas, muchos de sus discípulos, al escuchar sus palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Pues ¿qué si vienen al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen.
porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Te fijas cómo puede ser posible que alguien que dice creer en Jesús después lo deje y lo abandona? Y Jesús dice: ¿sabes qué? Yo sé quién cree y quién no cree desde el principio. Y otra vez, Jesús aquí a estos nuevos creyentes, a esta gente que dice que ha creído en Él, les está diciendo la importancia que tiene la permanencia. Y un distintivo de un verdadero discípulo es esa precisamente, es la permanencia. Un discípulo de Jesús no dura un día tras Él. Ahora, primero que nada, tenemos que entender el contexto que lo está diciendo. Jesús está hablando de discípulos. Y los discípulos no solamente son seguidores. Los discípulos, salud, son aquellos que van tras el maestro, aprenden del maestro y viven como el maestro. Son aquellos que de una manera vivencial están aprendiendo y están viviendo lo que su maestro les está enseñando. Y Jesús está diciendo, un verdadero discípulo va a permanecer, ¿en dónde? ¿En dónde permanece? Dice allí que si permanecen en mí, ¿en dónde? En mi palabra. Si permanecen en mi palabra. Ese es un distintivo. Un discípulo va a permanecer en la palabra. Entonces Jesús dice, hay algunos creyentes o hay una fe que es falsa, es una fe que es temporal, es una fe que no profundiza. Por eso cuando dice que permaneces en la palabra, es que cuando tú lees, cuando tú buscas entender la palabra de Dios, cuando tú vas conociendo la verdadera naturaleza y quién es Jesús, allí esa es la prueba de fuego. ¿Vas a creer que es un buen hombre? Está bien, pero ¿crees que es el Hijo de Dios? ¿Crees que es el camino, la verdad y la vida? ¿Crees que es el pan? ¿Crees que es el pan que descendió del cielo? ¿Crees que es la luz de este mundo? ¿Crees que es Dios? Y allí es donde mucha gente se atora. Ahí es donde mucha gente ya no puede seguir adelante. Y Jesús está diciendo, necesitas morar, permanecer, vivir en mi palabra, porque eso te va a distinguir como un verdadero discípulo. Ahora, esta fe falsa o esta fe temporal, decíamos que la Biblia nos enseña en muchos casos. Ahora, si tú vas a Lucas 8:5, puedes escribirlo nada más, léelo en tu casa, pero habla de la posibilidad o del ejemplo de cómo muchas veces podemos recibir la palabra de Dios y no tener un corazón fértil o un corazón dispuesto, un corazón que esté abierto para seguir adelante. Y en este pasaje, en Lucas 8, Jesús menciona diferentes tipos de tierra. Dice allí que el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba su semilla cayó en parte, dice una parte junto al camino y fue pisada y las aves del cielo la comieron, otra parte cayó sobre piedras y nació la plantita pero se secó porque no tenía humedad, otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con esta plantita dice que la ahogaron, y la otra parte cayó en buena tierra y nació esta planta, llevó fruto y dio fruto a 100 por 1. Y dice allí que los discípulos le preguntaron qué significa esta parábola, y Jesús les dice allí que son diferentes tipos de corazón o personas. Dice el verso 11, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. El verso 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y este es el tipo de fe que mencionamos. Alguien que recibe la enseñanza, comienza a creer, pero dice que viene la prueba y como no ha echado raíz, dice que se termina alejando, se termina apartándose. Hay otros allí, también otro tipo, dice el verso 14, que la que cayó entre espinos son los que oyen la palabra de Dios, pero cuando se van, dice que esta palabra, esta semilla, es ahogada
por los afanes, las riquezas, los placeres de la vida y no llevan fruto. Señor Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Un distintivo de un verdadero discípulo es que permanece en la palabra, es permanecer en Él. Ahora, en ese contraste podemos entender que permanecer en la palabra significa no solamente escucharla, significa obedecerla, significa buscar entenderla mejor, significa disfrutarla. ¿Sabes que es posible disfrutar la palabra de Dios? ¿Sabes que el salmista escribió que era un deleite meditar en las cosas que Dios dice? Dice que él se gozaba como el hombre que encuentra un tesoro, leyendo la palabra de Dios. Y solamente cuando vives allí, cuando haces tu residencia, tu hogar en la palabra de Dios, es que puedes disfrutarla. Y sobre todo, tenemos que aprender a vivirla. Porque cuando venimos aquí, no se trata de cuánto conocimiento puedes acumular en tu cabeza. Lo importante es cuántas de las cosas que Dios te da puedes vivir en tu vida cotidiana. Y la Biblia fue escrita para afectar todos los aspectos de nuestra vida diaria. Muchas veces tenemos una división interna y pensamos que los asuntos espirituales son para los domingos en la mañana y el resto de la semana se trata de la otra mitad. Esto es ordinario. Dios no tiene injerencia en estos asuntos, pero la Biblia nos habla como una sola persona para que toda la palabra de Dios la podamos aplicar a nuestra vida diaria, en el trabajo, con tu esposa, con tus hijos, con tus familias, con los vecinos, con todos. Dios quiere a través de su palabra moldearnos, quiere que nosotros la vivamos todos los días. Y sobre todo, en la medida que nosotros profundizamos en la palabra de Dios, es que podemos conocer la verdadera identidad de Dios. Incluso mi adoración está sujeta a lo que conozca de Dios. Cuando nosotros empezamos el servicio a las 11, empezamos con música. Y la idea no es que te aprendas el canto solamente. La idea es que cuando estamos cantando, estamos expresando la admiración que tenemos por el Dios que conocemos, por un Dios que es bueno, por todo lo que ha hecho, sí, pero sobre todo por quien Él es, porque Él es Dios. Y eso lo hemos aprendido a través de la palabra de Dios, y entonces podemos adorar genuinamente porque lo conocemos, no porque alguien nos ha platicado acerca de Él. Cuando nosotros vivimos en la palabra, estamos no solamente evidenciando que somos verdaderos discípulos, sino que también estamos creciendo en nuestra relación con Jesús. Ahora, Jesús es muy claro. Necesitamos estar allí junto a Él para todo. Si tú apuntas allí en tu cuaderno, Juan 15, Jesús nos explica la necesidad que tenemos de estar pegados a Él. Dice el verso 1, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano, todo racimo, todo brote que en mí no lleva fruto lo va a quitar, y todo aquel que lleva fruto lo va a limpiar para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. No hay forma de que tú digas que eres cristiano y que estás separado de Jesús. No hay forma de que tú digas que eres un creyente, un discípulo, y que estés apartado de la palabra de Dios. Necesitamos permanecer. Ahora, dice allí también que cuando nosotros permanecemos en la enseñanza de Jesús, cuando nosotros permanecemos en su palabra, evidenciamos que somos de Él. Si vas a segunda de Juan, la segunda carta de Juan, dice allí en el versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Te fijas qué importante es perseverar? Cuando tú perseveras en la palabra,
estás perseverando en la enseñanza de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué quiere Jesús? Cuando tú perseveras en la palabra de Dios, estás perseverando en la doctrina de Cristo. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando estaban discutiendo con los fariseos acerca de su identidad, Jesús les dijo, estudien la Biblia, estudien las Escrituras, porque ellas hablan ¿de quién? De mí. Ellas dan testimonio de mí, dice Jesús. Cuando tú estudias la palabra de Dios, estás conociendo más a Jesús, y es importante entonces que permanezcas allí. La pregunta importante es, ¿permaneces en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo tomas todos los días para leer lo que Dios quiere, para leer quién es Jesús? Sabes, leía un desafío que te quiero compartir esta mañana y que es importante. En tu casa, cuando estés solo, a lo mejor mamá, que los chamacos están en la escuela, mientras lavas los trastes o haces la comida, apaga la compu, apaga la tele, apaga el radio y tómate 30 minutos. 30 minutos máximo si quieres, entre 15 y 30. Pero agarras la Biblia, lee un pasaje y ora. Solo, sin distracciones de televisión, sin distracciones de Facebook. Tómate de 15 a 30 minutos para leer la palabra de Dios, para orar y para meditar en lo que estás leyendo. ¿Y sabes qué? Te aseguro que tu vida va a ser diferente. Tu percepción de la palabra de Dios va a ser diferente. Cuando nosotros pasamos tiempo en la palabra, podemos aprender a deleitarnos en quién es Dios. Ok, ese es el versículo 31. Ahora, si ustedes se fijan, regresando a Juan 8, en el verso 32, Jesús pone una secuencia. Dice en el verso 31, permanezcan en mi palabra. Dice, si ustedes permanecen allí, van a ser mis discípulos. Y dice, y van a conocer la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Es decir, cuando tú pasas tiempo en la palabra, cuando tú eres un discípulo de Jesús, cuando tú estás viviendo en la palabra, entonces tú tienes conocimiento de la verdad. Y esto es importante porque el día de hoy, la mayoría de la gente, o una gran cantidad de la gente, no piensa o no cree que puedas conocer la verdad. Y hay un dicho, o hay una palabra, ¿no? Es de tu verdad, mi verdad y la verdad, ¿no? Y el asunto es que dicen, bueno, lo que es verdad para ti no necesariamente es verdad para mí. Lo que tú crees no necesariamente es cierto para mí. Y tendemos a relativizar. Y no pensamos o no creemos que haya una verdad. Pero Jesús dice lo contrario. Jesús dice, si tú pasas tiempo en la palabra, si tú eres mi discípulo, si tú me sigues, vas a conocer la verdad. Y otra vez, la verdad es importante. La verdad en los asuntos espirituales es todo. Ahora, ¿qué verdad podemos conocer? La verdad de nuestra condición como personas y la verdadera identidad de Jesús, la verdad de Dios. Y esto es importante porque Jesús no solamente nos lleva a la verdad, sino que Él mismo se presenta como la verdad. Lo decíamos ahorita, Juan 14:6, Jesús dice, yo soy la verdad. Y Juan 1:17 nos dice que con Jesús se manifestó la gracia y la verdad. Es decir, antes de Jesús, si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que en el Antiguo Testamento había muchos mandamientos acerca de sacrificio, acerca de ofrendas que tenías que entregar, acerca de rituales que tenías que seguir. Y Jesús, cuando llega, dice, todo eso que ustedes conocieron era solamente una sombra, era solamente un ejemplo de lo que es la verdad, y la verdad soy yo. Los sacrificios del Antiguo Testamento, de corderos, de bueyes, de palomas, en realidad no eran lo que iba a limpiarlos del pecado. Solamente era para que aprendieran que alguien tenía que morir, y ese soy yo. El tabernáculo en el desierto
el lugar santísimo donde entraba el sumo sacerdote una vez al año para pedir perdón por todos los pecados del pueblo, no era algo genuino, era solamente una copia de lo que Jesús hizo. Jesús es el único que ha entrado al lugar santísimo. Él está en la presencia del Padre, Él está sentado a la diestra de Dios. Todo lo demás era solamente una figura. Y por eso Juan el evangelista nos dice: con Jesús vino la gracia a plenitud y la verdad. Ahora podemos conocer verdaderamente a Dios porque Jesús nos revela al Padre. Y por eso también dice Jesús en Juan 5:33 que Juan el Bautista dio testimonio de la verdad. Y él dijo: el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y él va a bautizarlos con Espíritu Santo, con fuego. Yo no soy digno de desatarle un guarache, ni siquiera soy digno de hacer esa tarea tan baja, porque él es más grande que yo. Jesús iba caminando después de haber empezado su ministerio, y dice que Juan el Bautista lo ve, están sus discípulos, y Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Y qué pasó? Pues que sus discípulos se fueron a seguir a Jesús. Pero a Juan no le importó, porque él estaba dando testimonio de la verdad. Dios quiere que tú conozcas la verdad. Dios quiere que tú sepas cuál es la realidad de nuestro corazón. Y es lo que Jesús va a hacer aquí. A estos hombres religiosos con los que está discutiendo, les va a decir cuál es la verdad de su estado, cuál es la verdadera condición de su corazón. Pero aquí es importante que entendamos: Jesús quiere mostrarnos la verdad de nuestra condición y quiere mostrarnos la verdad de Él. Porque dice allí que la verdad que nos va a hacer libres. La verdad nos va a hacer libres. Y todos nosotros podemos darnos cuenta de que luchamos con situaciones en nuestro corazón. Y lo vamos a ver ahorita. Pero es importante que entendamos esto: Dios quiere que conozcamos la verdad. Dios, a través de su palabra, nos muestra la verdad. Ok, nada más para que lo apuntes allí. En Juan 17:17 dice que la palabra de Dios es verdad. ¿Sí? Ahora, ya que estamos viendo esto y decimos: ok, si conozco la verdad me va a hacer libre. Y la pregunta es: ¿libre de qué? ¿Libre de qué? Y eso es lo que los judíos le preguntan a Jesús. En el verso 33, ellos le responden a la oferta de hacerlos libres. Jesús les dice: van a conocer la verdad los va a hacer libres. Y ellos le responden: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Ahora, si tú conoces algo de historia o has leído el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que cuando estaban diciendo estas cosas, el Imperio Romano estaba sobre Israel. Si ustedes se acuerdan, los judíos no podían crucificar a Jesús porque la pena de muerte solamente la podían ejecutar los romanos. Tú como judío podías agarrar a garrotazos a alguien y hasta ahí. Podías flagelarlo, pero no podías infringirle la pena de muerte a nadie. ¿Y qué pasó? Tenían que ir con Poncio Pilato y decirle: oye, necesitamos que crucifiques a este que está aquí, porque el imperio romano estaba sobre ellos. Suena curioso, ¿no? Que digas: no somos esclavos de nadie, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y estaban sobre, o más bien bajo, el gobierno del imperio romano. Ahora, históricamente, Israel, entre otros, ha sido dominado por Egipto. Estuvo 430 años como esclavo en Egipto. Fue dominado por Asiria, por Babilonia, por Persia, por Grecia, por Roma, entre otros. Entonces es difícil que ellos estuvieran diciendo: no hemos sido esclavos de nadie. Y muchos dicen que ellos en realidad no estaban pensando en el dominio político o económico, sino espiritualmente hablando. Y ellos decían: hey, Jesús, acuérdate de algo, nosotros somos linaje de Abraham. ¿Te acuerdas de Génesis 12:1? ¿Se acuerdan lo que dice Génesis 12:1? Si vas allá, te va a decir que te bendeciré y serás bendición, ¿no? Y voy a maldecir a los que te maldigan y voy a bendecir a los que te bendigan, y vas a ser bendición para todas las familias de la tierra.
Y los judíos le decían, hey, somos linaje de Abraham. Tú estás diciendo que somos esclavos, pero se te olvida que nosotros somos la nación escogida. Se te olvida que nosotros somos el pueblo que Dios escogió para bendecir al mundo. Y es cierto, Dios escogió a Israel para ponerlo como un ejemplo de nación al resto de las naciones. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo los judíos, en lugar de asumir esa responsabilidad de mostrar la bendición de Dios al resto de las naciones, tomaron el orgullo de sentirse escogidos y se sintieron seguros basados solamente en su árbol genealógico. Y es decir, cualquier judío, por ser judío, decía, hey, yo soy bendecido, yo tengo entrada al cielo sin escalas, yo paso directo de aquí al cielo con todo y tenis, no tengo que cumplir ningún requisito ni nada, soy judío, soy del linaje de Abraham. Y esa era la seguridad que ellos tenían. Ellos estaban, al escuchar las palabras de Jesús, decían, bueno, si somos el pueblo escogido, no somos esclavos de nadie. Jesús piensa que sí, entonces Jesús, tienes un problema, estás mal. De hecho, es curioso cómo esta gente que dice que había creído en él, si tú sigues leyendo más adelante, le dicen, hey, eres un samaritano y estás endemoniado. La gente que había creído en Jesús termina, y lo vamos a ver más adelante, en contra de Jesús, diciéndole endemoniado y diciéndole samaritano. Estos hombres estaban orgullosos de su linaje. Ellos estaban convencidos de que por ser judíos Dios no les iba a pedir nada. Por eso cuando Juan el Bautista comienza a predicar el arrepentimiento, les dice, y no piensen que por ser linaje de Abraham son especiales, porque a Abraham le van a sacar hijos de las piedras. Ellos tenían su seguridad en su árbol genealógico. Y ellos guardaban su religión y estaba allí el Hijo de Dios, el Mesías, estaba la palabra de Dios hablando a ellos y ellos no podían verlo porque ellos estaban falsamente seguros de que iban a ir al cielo por ser hijos de Abraham. La pregunta el día de hoy es, ¿en qué está tu seguridad? ¿En dónde pones tu confianza delante de Dios? ¿Es porque tienes una religión? Dice, no tengo ningún problema porque yo desde chiquito voy a tal o cual iglesia. No, yo estoy bien con Dios, otros, los que están mal, necesitan ir con Dios porque yo hago cosas buenas. ¿Estás seguro en tu moralidad? ¿Qué es aquello que te hace sentir confiado delante de Dios? Si no es Jesús, estás en un problema. Si tu confianza está puesta en tu religión, si tu confianza está puesta en ti mismo, que eres lo suficientemente bueno como para impactar a Dios y que se haga a un lado para que te deje entrar porque te debe el cielo de tan bueno que eres, tenemos un problema. Estos hombres estaban tranquilos, descansando en una falsa seguridad de que ser hijos de Abraham por su genealogía les daba acceso al cielo. Ahora, si seguimos leyendo allá, vamos a ver lo que le dice Jesús. Dice el verso 34, Jesús les respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús aprovecha la oportunidad para explicarles cuál es la verdadera libertad y le dice, hey, no estamos hablando de economía, no estamos hablando de política, estamos hablando espiritualmente, les dice Jesús, estamos hablando de la verdadera libertad. Y lo que está diciendo aquí Jesús es que cualquier persona que cometa pecado está manifestando que es esclavo del pecado. Y quiero que pienses en tu vida, porque no estamos hablando de tales o cuales pecados. Estamos hablando de las cosas que salen de nuestro corazón, de aquellas cosas que quizá por una vida hemos estado haciendo. Y Jesús lo que está diciendo es que todas estas cosas que ofenden a Dios, las hacemos porque somos esclavos del pecado. Porque quizá en el camino hemos querido dejar algunas cosas, quizá somos conscientes de que estamos viviendo mal, de que estamos haciendo cosas que ofenden a Dios,
pero no podemos dejar de hacerlas. Quizás estemos atados a algún vicio, algún hábito, algún pecado en particular que de forma recurrente nos muestra en nuestra vida, aparece de cuando en cuando, y nos damos cuenta entonces que estamos amarrados a algo que hemos querido dejar en alguna ocasión y no hemos podido. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús está descubriendo que hay esclavitud espiritual, que nosotros como seres humanos podemos darnos cuenta de que estamos atados al pecado. Y eso es lo que Jesús dice: cuando tú permaneces en la palabra, cuando tú eres mi discípulo, te vas a dar cuenta de que hay esclavitud genuina. Y ese es un requisito para que te acerques a Jesús. Necesitas reconocer que tienes necesidad de un Salvador. ¿Por qué? Porque te das cuenta que el pecado está en ti. Jesús ofrece libertad para todo el que está en esclavitud. Jesús está diciendo que a través de la verdad, a través de permanecer en su palabra, a través de creerle a Él, podemos ser verdaderamente libres. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Lo que está diciendo Jesús es que tenemos que darnos cuenta que nuestras decisiones están influenciadas por el pecado, que muchas de las cosas que decidimos lo hacemos porque nos damos cuenta que hay algo mal en nosotros. Si vas a Romanos 6, te vas a dar cuenta cómo Pablo, el apóstol, se dio cuenta de esto y nos advierte de no caer en esclavitud una vez que somos libres. Dice capítulo 6, verso 12: no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Si vas ahí adelantito al verso 16, dice: ¿no sabes que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel al que obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Y sabes, todos nosotros como seres humanos estamos atados al pecado. Esa es la realidad. Todos nosotros nacemos con esa tendencia hacia el mal. Y todos nosotros, a medida que vamos creciendo, nos damos cuenta que el pecado no solamente está presente en nuestra vida, sino que nos tiene tomados y tiene una influencia sobre nuestras decisiones. Piensa en esto: ¿hay alguna cosa de ti mismo, algún acto, algún hábito, algún pensamiento, alguna situación que no te guste y con el cual has batallado años y años y años? Algunas cosas que dices: ¿sabes qué? No quiero esto, pero no puedo dejar de hacerlo. Cosas que dices: ¿por qué soy así si no me gusta ser así? Pero no puedo cambiar. Esa es la realidad de todos los hombres. Y sabes, la Biblia dice que Dios estableció un principio: la paga del pecado es la muerte. El pecado te va a conducir a la muerte. Eso es una ley que Dios estableció. Y de hecho dice que todos los hombres nacemos muertos prácticamente. Si tú vas a Efesios al capítulo 2, el clásico de José Machado, ya saben. Verso 1 dice: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban, ¿qué? Muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué dice esto? Que la esclavitud espiritual no se refiere a que César, el emperador romano, esté sobre nosotros. No se refiere a que alguien tenga control político o control económico sobre nuestra vida. Se refiere a que nuestra voluntad ha sido tan afectada por el pecado que ahora vivimos bajo los deseos de un amo, que son nuestros deseos carnales, son nuestros deseos egoístas que nos llevan en esclavitud. Y es lo que dice Pablo: todos nosotros así vivimos en un tiempo.
y vivíamos sujetos a los deseos carnales y hacíamos la voluntad de la carne. Y esa es la realidad, esa es la verdad que Cristo nos revela a través de su palabra. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos ese problema. Somos esclavos de nuestros deseos. ¿Y sabes cuál es la parte triste? Que hemos cambiado, o toda esta vida de independencia, esta vida para satisfacer nuestros deseos y nuestros anhelos, es a costo de la adoración al Dios que nos creó. Cuando nosotros decidimos vivir para satisfacer nuestros deseos, para alcanzar nuestros anhelos, para hacer lo que me da la gana, lo que estoy haciendo es que estoy quitando la adoración a Dios y la estoy llevando a las criaturas, sea a mí, sea a otra persona o incluso a alguna otra cosa. Es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1, que el hombre, en lugar de adorar al Creador, prefiere adorar a la creación. ¿Sabes qué? El hombre es lo máximo. Cada quien es arquitecto de su propio destino. ¿Sí? Es adorar la creación a costa de la adoración al Creador. Y ese es el problema. Todos nosotros, no solamente estos judíos, estamos en esclavitud sin Cristo. Y Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Date cuenta de eso. Date cuenta que no te estoy hablando de una esclavitud política o económica. Te estoy hablando de una esclavitud espiritual. Y tú estás orgulloso de tu linaje, tú estás orgulloso de ser judío, pero eres esclavo del pecado. Eres esclavo del pecado. ¿Y sabes qué? Jesús les hace una advertencia. Si regresamos allá a Juan, en el verso 35 les dice: y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Jesús? Ok, si tú te das cuenta que eres pecador, si tú te das cuenta que eres esclavo del pecado, te vas a dar cuenta entonces y tienes que entender que eres esclavo. Eres un esclavo. Ahora, en aquel tiempo, si tú tenías esclavos en tu casa, tú podías disponer del esclavo como tú quisieras. Cuando estudiamos el libro de Filemón hablamos acerca de esto. Pero tú podías decir si el esclavo se casaba, con quién se casaba. Tú podías decidir si los esclavos podían tener hijos o no. O tú podías tomar los hijos para ti. O tú podías tomar el esclavo y venderlo. O te lo cambio por un Xbox One. ¿Sí? Lo podías cambiar, podías disponer de él. El esclavo no tenía permanencia garantizada en esa casa, porque es esclavo. Pero el hijo del dueño de la casa, él permanecía, y de hecho él podía disponer del esclavo como quisiera. Jesús dice: todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Y los esclavos no se pueden quedar en la casa, no están seguros en la casa, no tienen permanencia asegurada, solamente el hijo. En este contexto la pregunta es: ¿quién es el único hijo en esta figura? Solamente el que no ha pecado, solamente Jesús. Cuando está diciendo que el Hijo sí tiene permanencia, está hablando de Él mismo, está hablando de Cristo. Por eso dice después en el verso 36, así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Si Jesús te hace libre, entonces eres libre verdaderamente. Tú como dueño de esclavo, tú podías darle una carta y tú incluso lo podías adoptar. Y entonces él se convertía en un liberto. Era un esclavo que tenía su carta de libertad. E incluso el esclavo, y sucedía frecuentemente con algunos amos, él le daba la libertad al esclavo y el esclavo decía: ¿sabes qué? Estoy tan agradecido contigo que me quedo para servirte, aunque soy libre. Si el amo te daba tu libertad, eras libre. Igualmente Jesús nos dice: si el Hijo te hace libre, vas a ser verdaderamente libre. La pregunta otra vez es: ¿libre de qué? Ya lo vimos. Libre de la ignorancia espiritual. Libre para que sepas la realidad de tu condición y la realidad
de quién es Jesús, su identidad. Jesús te hace libre de la ignorancia espiritual. En Efesios 4, mira el verso 17, dice Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Jesús te hace libre de la ignorancia espiritual. Jesús te hace consciente de tu realidad. Jesús te puede mostrar quién es Él verdaderamente. Jesús también, si te vas ahí en 1 Corintios, al capítulo 2, Primera de Corintios, capítulo 2. Mira, en el verso... ¿Dónde está? Ok. Verso 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas de Dios solamente mediante el Espíritu de Dios pueden ser reveladas. El Hijo de Dios te puede hacer libre para que entiendas la verdad de Dios. Entonces, si el Hijo te hace libre, vas a ser verdaderamente libre. ¿Libre de qué? De ignorancia espiritual. ¿Qué más? Libre de la esclavitud del pecado. En Romanos 6, 17, ahorita lo veíamos también, si vamos allá, te vas a dar cuenta que si bien en algún tiempo fuimos esclavos del pecado, no necesitamos permanecer igual. Dice el verso 17: pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, has obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Y el principio es el mismo que yo les decía ahorita. Jesús pagó para que tú fueras libre, pero en lugar de salir corriendo y decirle: Jesús, gracias, ahí nos vemos, ¿no? Y voy a hacer lo que me dé la gana. Dice: ahora te convertiste en un siervo de la justicia. Ahora voluntariamente dice: Señor, gracias por lo que has hecho. En gratitud quiero vivir para agradarte a ti. ¿Por qué? Porque Jesús nos hace libres de la esclavitud del pecado. De hecho, ahí adelante también puedes ver el verso 22. Dice el verso 22: mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí queda clara la idea? Nos hace libres entonces de la ignorancia espiritual, nos hace libres de la esclavitud del pecado y nos hace libres de nosotros mismos para poder servir a otros. Gálatas capítulo 5, este es uno de los efectos de ser libres. Ya no estamos enfocados en nuestros deseos, en lo que nosotros queremos hacer solamente, sino que ahora podemos vivir también para servir a otros. Dice en el versículo 13, Gálatas 5:13: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen en la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios, a través de Jesús, nos ha hecho libres de nosotros mismos también para poder servirnos unos a otros. Dios quiere que tú seas libre para que vivas no para ti, sino también para otros. ¿Qué es lo que podemos concluir
de estas cosas. Primero, permanecer en la palabra de Dios es un distintivo de un verdadero discípulo. Es importante que permanezcas allí. Permanecer entonces en la palabra de Dios te convierte en un discípulo, o te da la característica o te distingue como un verdadero discípulo. Número 2, permanecer en la palabra de Dios nos hace conscientes de nuestra condición. A lo mejor cuando tú recibiste a Jesús, cuando tú escuchaste el Evangelio la primera vez, dijiste, bueno, sí estoy mal, necesito un Salvador. Pero a medida que tú estudias la palabra de Dios, a medida que tú vas leyendo, te das cuenta de qué tan grave es nuestra condición, de que no hay otra forma de que nosotros podamos ir al cielo sino es a través de Jesús. Es importante permanecer en la palabra de Dios, nos hace conscientes de nuestra condición. Número 3, permanecer en la palabra de Dios nos revela la verdad de nosotros, pero también la verdad de Jesús. Cuando tú lees en la palabra de Dios lo que Jesús dice acerca de sí mismo, vas a tener que tomar una decisión, si crees que es Dios o no. Y solamente a través de la palabra de Dios vas a poder verlo. Número 4, permanecer en la palabra de Dios nos hace libres. Libres de todo lo que vimos ahorita. Y otra vez, es importante que nosotros sigamos leyendo, que perseveremos, que permanezcamos en Jesús, en su palabra, porque eso nos va a dar crecimiento, nos va a llevar a madurar. Y una vez que nosotros maduramos, vamos a poder también ayudar a otros, servir a otros, bendecir a otros. ¿Estás permaneciendo en la palabra? ¿Tienes verdadera libertad? Encontré una definición acerca de la verdadera libertad. Dice, si no tienes el deseo de hacer algo, no eres verdaderamente libre para hacerlo. Es decir, si tú haces algo por la fuerza, no puedes decir que eres libre haciendo eso. Sí, puede que reúnas la suficiente fuerza de voluntad para hacer lo que no quieres, pero nadie llama a eso libertad completa. Si estás haciendo algo a fuerza, solamente por un esfuerzo de tu voluntad, no puedes hablar de que eso es libertad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora dice, no queremos vivir de esa forma porque hay una restricción y una presión sobre nosotros que no deseamos. También si tienes el